Mis hermanos, Dios les bendiga de nuevo con ustedes, Mamerto Martínez. Hoy tendremos el tema El que busca halla. Jesús en Mateo capítulo 7, versos 7 y 8 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando Salomón dedicaba el gran templo de Jerusalén, el Espíritu Santo lo estuvo guiando para expresar el deseo de Dios para con ese templo, que aunque sería refugio para las 12 tribus de los hijos de Jacob, también abrigaría al extranjero que, teniendo sed de Dios, viniera a Jerusalén a adorar. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 8, versos 41 al 43. Ahí se pone en evidencia el amor de Dios, no para un hombre, ni para una familia, ni para un pueblo, sino para toda la raza humana. Y es como si el eco de la promesa de Dios hecha a Abraham retumbara dentro del gran templo a distancia de 900 años aproximadamente, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. El templo duró unos 4 siglos de pies hasta que la gente de Nabucodonosor lo destruyó en el año 588 a.C. Se cree que en ese tiempo, durante todo ese tiempo, venía gente de diferentes lugares del mundo a adorar a Jerusalén. Transcurrieron 70 años del cautiverio en Babilonia de los judíos, donde el templo estuvo en ruina, y por orden de Ciro el persa, el templo volvió a ser reconstruido otra vez, restaurado. Ya Isaías en su capítulo 44, verso 28, lo había dicho unos 150 años atrás o más de ese tiempo. La gente regresó de nuevo a adorar a Jerusalén. Finalmente, Herodes el Grande volvió a reconstruir el templo, de modo que en los tiempos de Jesús había un hermoso templo en Jerusalén. Es lo que da a entender Mateo 24, que dice en su verso primero: se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los magos que vinieron a adorar al niño posiblemente habían pasado por ahí varias veces, porque la gente acostumbraba a venir en esas fiestas que se hacían en Jerusalén. Venían a adorar los gentiles de diferentes lugares y también judíos que habían estado en esas tierras. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 26 al 39, encontramos el interesante relato del eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes. Ese señor, por cierto, le tocó venir a adorar a Jerusalén cuando todavía los mares estaban revueltos con la muerte y resurrección de Jesucristo. En estos días de la muerte de Jesús y resurrección, le tocó venir a él. Estuvo en Jerusalén adorando y no se enteró de nada de lo que había ocurrido. Había un silencio terrible porque los discípulos estaban, ¿verdad?, evadiendo ser tomados prisioneros, y la gente estaba más o menos callada. Y Dios, que es justo, no podía dejar que ese hombre se fuera de allí, un genuino adorador, sin recibir las gratas noticias. De modo que él iba en el desierto, regresando a su tierra. El Señor le dice a Felipe: vete al desierto, le indica por dónde estaba el hombre. Se acercó al carruaje, lo escuchó leer en Isaías 53 y le preguntó: ¿tú entiendes lo que está leyendo? Él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Felipe sube al carro y en poco tiempo, posiblemente una hora, hora y media, por ahí, quizás menos, le explicó el plan de salvación. De modo que encontraron agua y el eunuco le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Descendieron, le bautizó, aleluya, y así sucedieron las cosas en poco tiempo. Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lugar y el eunuco siguió gozoso a su tierra. Una ardua labor le esperaba en Etiopía, predicando el Evangelio. Vino a Jerusalén a buscar de Dios y regresó a su tierra con la salvación de su alma y la encomienda de anunciar las buenas nuevas a su gente. ¿Por qué? Porque el que busca halla. Dios les bendiga.